Días, buenos días, buenos días, buenos días a todos. Este es el día que hizo el Señor para nosotros y estaremos siempre llenos de gozo. Bienvenidos, bienvenidos. Este es el tiempo que esperamos siempre cada semana para compartir juntos y disfrutar de las maravillosas misericordias que son nuevas cada mañana sobre nosotros. Así que el bien y la misericordia los sigan todos los días de sus vidas y los alcancen. Sean llenos siempre de esta gracia maravillosa del Señor que compartimos siempre. Desde hace 2000 años estamos compartiendo esta gracia maravillosa de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que nos salvó, nos redimió, ¿sí? Nos hizo sentar el Dios Padre juntamente con Cristo en lugares celestiales. Poderoso, poderoso. ¿Qué más podemos pedir? ¿Sí? Que disfrutar, ¿sí? De esta maravillosa gracia. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros disfrutemos de esta gracia maravillosa, maravillosa, y que la anunciemos y que la gente sepa de la grandiosa misericordia y bondad y amor del Señor. ¿Sí? Qué poderoso, poderoso. Que lo anunciemos en todo lugar, en todo momento, ¿sí? No solamente con palabras, sino con nuestras acciones también. Qué poderoso eso. Así que bienvenidos todos a este rato que pasamos juntos. Siempre nos divertimos muchísimo, nos edificamos también muchísimo. Bienvenidos todos los que están desde el norte de América, pasando por Centroamérica, Suramérica. Bienvenidos todos, y el Caribe, algunos hermanos también del Caribe que nos han compartido también, que lo logran ver también allá en República Dominicana, en Puerto Rico también. Bueno, Cuba, nuestros hermanos allá en Cuba también, qué bendición siempre poder estar cerca también. Así que qué poderosa bendición. La semana pasada han ido hablando sobre la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Gracia sobre gracia. ¿Cómo ha sido esa provisión de la gracia de Dios para la humanidad, ¿sí? Para cada uno de nosotros y los que hemos creído en Él, que podemos siempre um, recibir de esta gracia, disfrutar de esta gracia y proclamar de esta gracia del Señor, ¿sí? El perdón de nuestros pecados, y no solo eso, sino la vida eterna que hemos recibido de Él, ¿sí? Esa vida eterna maravillosa que en la que podemos acercarnos confiadamente al Señor, ¿sí? Acercarnos confiadamente sin ningún miedo, sin temor, ¿sí? Sabiendo que Él ha provisto de esta gracia maravillosa, ¿sí? De ese espacio para que podamos acercarnos a Él sin ningún temor. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de esa proclamación de esa gracia, ¿sí? De ese evangelio, ¿sí? Que ha sido anunciado desde los profetas, desde el tiempo, desde antes, ¿sí? De la fundación del mundo. Esta gracia, este evangelio se ha anunciado y seguirá siendo anunciado hasta el fin de los tiempos. Poderoso, poderoso, poderoso. Así que um, y decidimos iniciar con esta serie. También no sé cuánto tiempo nos llevará esto, Jorge, pero esperamos que nos divertamos muchísimo compartiendo el tema de la predicación del Evangelio del Reino, la predicación del Evangelio del Reino. Así que esta mañana está con nosotros el hermano pastor Jorge Alba, allá de Bogotá, Colombia, que va a estar compartiendo con nosotros unas semanas con este tema, y hay muchas cosas que hablar de este tema, de la predicación y la enseñanza del Evangelio. Así que bienvenido, Jorge. Aquí. Douglas, buenos días. Sí, ¿Cómo señor, están? buenos días. Todo bien, excelente, excelente. ¿Cómo está todo por allá por Bogotá? Bien, días soleados. ¿Verdad? Así ¿Se que oye mejor? ahí se oye mejor, Sigamos sí, en... señor. Ahí Sí. quedó Ah, muy, ok. muy bien, sí, señor. Sí, señor, Bueno. ahí quedó de lo más bien. Creo que tenemos buen volumen aquí ahorita. ¿Ahora sí? Ah, Es bien. correcto, sí, señor. Sí, señor, Muy ahora sí. bueno. Así Pues que, claro, es que este tema nos viene como anillo al dedo, por sí, decirlo de alguna manera, porque habíamos estado hablando muchísimo acerca de la gracia, sí, de señor. qué es la gracia, y creo que habíamos estado tocando una serie de temas
que todos empatan con una cosa que es esencial, o sea, ¿para qué le sirve a uno toda esa información? ¿Para qué le sirve a uno todo ese conocimiento? Después, ¿cómo uno lo va a enfocar? Correcto. Pues una de esas áreas es efectivamente la predicación del Evangelio, porque con todo lo que uno ha podido ver, oír, aprender, entonces le va a quedar muchísimo más fácil comunicar el Evangelio de la manera, digamos que los apóstoles lo podían Sí, hacer, los primeros discípulos, porque uno ya se ha despojado de una buena dosis de malas prácticas, ¿no? De malas religiones, y uno ya puede entender por qué sucedía lo que sucedía con los apóstoles y con los cristianos. Porque en ese entendimiento y en ese arraigarse en el amor de Dios, en la imagen correcta de Dios, en el mensaje correcto de Dios, pues comunicar el Evangelio era mucho más sencillo, era mucho más simple. sí. Yo creo que ellos prescindían de muchas cosas que hoy nosotros queremos echar mano, que ellos veían que no había necesidad de nada de eso, sino que el Evangelio es poder de Dios en sí mismo. Eso lo hemos dicho Uh, una y otra vez. sí, señor. Entonces, pues el poder de Dios actúa, ¿no? Es eficaz. Eso conversamos hartísimo acerca de eso, ¿no? Que el Sí, sí, Evangelio es poder en sí, sí. señor. Tú transmites el Evangelio y él de por sí es portador del poder de Dios. Entonces, ese no es un entendimiento común. La gente piensa que tienen que hacer algo más para que se manifieste el poder de Dios y la verdad es que no se necesita nada más que compartir un mensaje tal y como nos lo dejó así Mm, Jesús, nos lo enseñaron los apóstoles, lo podemos leer ahí en las escrituras. Y ahorita lo que vamos a hacer es un poquito de analizar, pues como con más detalle, cómo es esa predicación del Evangelio. Entonces, pues es una serie de, yo digo notas, sí, ¿cierto? Son unas notas respecto a cómo hacerlo o qué hacer. Entonces, pues hay unas cosas que son fundamentales, que uno tiene que entenderlas, pero yo voy más como a qué se predica, cómo se predica, en dónde se predica y después de eso qué se hace, porque tienes que tener el panorama completo, ¿cierto? Entonces, después de que tú predicas el Evangelio, ¿qué tendrías que hacer? Ahí es donde hay que mirar algunas cosas en más detalle. No es solamente irte a una plaza a predicar y ya recibieron el mensaje. No, tal vez no, ¿cierto? O que hagan esta oración que comúnmente se llama como la oración de fe y dejarlos por ahí sueltos, tampoco es eso. Entonces la Biblia sí nos enseña. ¿De dónde aprendieron los apóstoles, los primeros cristianos? ¿De dónde aprendieron todo eso? De Jesús mismo. Es que Jesús fue el que nos enseñó y nos sigue enseñando cómo se predica el Evangelio y qué se hace después de predicar el Evangelio. O sea, nos enseña todo el espectro completo de la acción de un evangelista, vamos a llamarlo así, o de los cristianos. Y para mí hay dos partes de la Biblia que son cruciales, que nos van a hablar montones. Es como el mensaje comprimido de qué hacer cuando uno predica el Evangelio. El primero está en Isaías 57:2 y el segundo está en 1 Corintios 2:4. En Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y yo lo desglosé. Entonces, la primera parte es cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. ¿Eso qué quiere decir? Que en el predicador, en el que comunica el evangelio, él tiene que entender que hay dignidad. Por eso Pablo dice que somos embajadores, o sea, un embajador no es un cualquier cosa, ¿cierto? Tal vez una de las primeras áreas que uno tiene que desarrollar como creyente para predicar el evangelio es esa certeza del valor que tiene el mensaje que uno comparte, de la importancia que tiene la salvación, de la importancia que tiene el evangelio. Entonces uno se siente como digno, ¿no? Dignificado. Uno siente que lo que uno está hablando es algo realmente muy valioso para salvación de la gente. Uno sabe que de verdad es de parte de Dios. Entonces uno ya no lo va a presentar como si fueran, vamos a decirlo así, como cosas sin valor, o para que los otros la pisoteen. Creo que hay alguna indicación de Jesús respecto a eso, ¿no? Como que las cosas valiosas uno no se las tira a las personas que lo desprecian.
sino que uno sabe qué es lo que está transmitiendo y entonces pues si se lo rechazan, uno no se pone un poquito como a mendigar que le reciban el evangelio. Uno no hace eso. O sea, tú vas a ver que todos los apóstoles, incluso Jesús, él no andaba mendigando que le recibieran el evangelio. O sea, si había alguien que lo rechazaba, que se le resistía, pues Jesús lo dejaba. Así de sencillo. No era un problema, ¿no? Porque es un principio de la predicación del evangelio. Tampoco es que uno se vaya al extremo de que la primera vez que no lo oyen, entonces ya uno, es que eres un maldito y que caiga el polvo de la tierra sobre ti, yo no sé, una cantidad de cosas que hay por ahí, ¿cierto? Tampoco es así, porque Jesús tampoco nos lo mostró así. ¿Qué se anuncia en este mensaje? Ahí dice el que anuncia la paz. O sea, la paz es eso mismo que Dios a través de Jesucristo ha establecido paz con él. Entonces podemos decir eso. El mensaje de nuestro evangelio es que Dios no le está tomando en cuenta los pecados a la gente, que no está en guerra contra nosotros, sino que Él establece paz por medio de Jesucristo. Esa es otra parte importantísima. La otra, del que trae nuevas del bien. O sea, son buenas noticias, definitivamente. Creo que Douglas lo ha hablado, pues hasta la saciedad, el mensaje son buenas noticias, no son malas noticias. Entonces uno tiene que saber todas las buenas noticias que están incorporadas en el Evangelio. Para eso están todas las lecciones anteriores, ¿no? Porque se explicó ampliamente todo el bien que hay en el Evangelio. Entonces por eso es que esta lección, esta charla, viene de primera. Luego dice, del que publica salvación. O sea, estamos hablando que Dios, a través de Jesucristo, está rescatando a la gente. Es el salvador del mundo. Y uno tiene que mostrarle también a las personas que sí, efectivamente, sí están perdidos y sin Dios, pero la solución está en Jesús. O sea, no se queda uno solo con esa carga de condenación, sino que uno les muestra que la salida está en Jesús. Dice, del que dice Sión, tu Dios reina. Y el tu Dios reina es definitivamente de poder, de ejercer como esa influencia sobrenatural sobre la gente, como que empiezan los asuntos del cielo a influenciar los asuntos de la tierra. Entonces, por eso es que tiene que haber poder de Dios, porque el reino implica poder. Y en alguna parte sí ya habíamos definido que el reino de los cielos no son palabras, sino que es poder de Dios. Entonces vemos que Dios mismo está dispuesto, está interesado en que en la predicación del Evangelio haya poder que Él mismo imparte. Y con todo esto junto, entonces uno podría pasar a Pablo y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí es una cosa absolutamente interesante, porque nosotros creemos que tenemos que aprender mucho, mucha teología, mucha exégesis, muchas cosas de ese estilo, ¿no? Que son intelectuales, no digo que sean malas, pero creemos que sabiendo eso, ahí va a estar la respuesta. Y Pablo nos dice que no va a ser así, que la verdad es el poder de Dios lo que le va a permitir a la gente que su fe esté fundada o cimentada en Dios mismo, porque ya no vas a ser tú, sino que ellos van a poder conocer de primera mano que hay un Dios y que es real. Entonces, es una muy mala técnica creer que esto es un asunto intelectual y tratar de persuadir a los otros con distintos argumentos, ya sea del pecado o ya sea de exclusivamente como un amor que raya como en la alcahuetería, ¿cierto? Eso se llama universalismo, ¿cierto? O sea, como que no, Él te perdona, eso no importa lo que hagas y puedes vivir tu vida como quieras, pero vas a ir al cielo. O sea, esos son los dos opuestos. Usar la condenación y el otro es no llevarlos a arrepentimiento. Entonces, no, definitivamente eso no se puede. El otro día estaba viendo una película sobre eso, un predicador, creo que es Colton Pearson, y él era de las asambleas de Dios, muy ordenado, amigo de Oral Roberts,
y de pronto le dio, es que porque Dios le habló que todo el mundo se iba a ir para el cielo. Y empezó a rebuscarse en la Biblia esos pasajes. Él existe, él todavía existe. Pero empezó a predicar eso. No, claro, pues todos le quitaron el apoyo porque dijeron, es que no puedes, o sea, no puedes usar unos versículos mal interpretados para hablarle a la gente de que porque Dios es amor, entonces ninguno tiene que proceder a arrepentimiento. No puedes hacer eso. Claro, pues ese es un punto importantísimo, es que sí hay amor de Dios, sí hay misericordia, pero también hay llamamiento al arrepentimiento. Poniéndolo todo junto, esto no va a tener ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que uno va a aprender? ¿Qué, cómo, dónde y después de ello? Lo pongo así, Jesús lo enseñó. ¿Qué predicar, cómo predicar, dónde predicar y qué hacemos después de predicar? Entonces, el qué lo vamos a mirar ahorita con más detalle. ¿De quién aprender? Entonces, yo mismo me he puesto a mirar cómo lo hacían otros predicadores en otro tiempo. Y claro, uno ve en distintas congregaciones distintos métodos. Entonces, un método puede ser, bueno, llevemos comida, llevemos ropa a la gente pobre y les predicamos. Pues yo no digo que esté mal. Lo que pasa es que este evangelio es poder de Dios para salvación. Implica poder. No es solamente con que tú atiendas ciertas necesidades. Yo les digo, no está mal, pero no es por ahí. O sea, Jesús nunca hizo una colecta, ¿cierto? Vengan aquí, todo Jerusalén, vamos a hacer la colecta para los pobres, para, para predicarles el evangelio. No fue así. O sea, si uno es honesto, si uno es sincero y se lee los evangelios, Jesús jamás hizo eso. Él tenía una manera diferente, entonces queremos es aprender de él, ¿cierto? Porque eso va a ser el método más efectivo y va a permitir replicar exactamente el mensaje del evangelio como Dios lo quiere oír. Otra vez, ¿cierto? Él ya se lo sabe, pero él quisiera oírlo de nosotros de la misma manera. Entonces yo también miraba como dos extremos, ¿no? Uno puede ser, si se pueden mencionar nombres, Ray Comfort, que es actual. Entonces él está en una zona muy difícil en Los Ángeles y él lo que utiliza es los 10 mandamientos. Entonces dice, tú mientes, tú robas, has robado alguna vez, has adulterado, si viste a alguna mujer con lascivia, ya pecaste. Y él utiliza los 10 mandamientos para llevar a la gente a que se den cuenta que no son justos. Yo digo, tal vez ese no es el método, ¿cierto? Tal vez no, porque es algo más, es poder de Dios. Y no me está hablando de la reconciliación que ya habíamos visto en Isaías, que es las buenas nuevas, que es el Evangelio de la paz. Entonces, en ese mensaje, aunque yo veo gente reconociendo que necesitan a Dios, no veo el mensaje de las buenas nuevas. Veo el de la ley, ¿cierto? La ley, eso es terrible. Y yo no veo a nadie, ni a Jesús mismo, predicando la ley para que la gente se arrepintiera. Es curioso. Pero Jesús no utilizó la ley para llevar a la gente a arrepentimiento, es decir, llevarlas a Él. Sí, Y Señor. sería una contradicción, ¿no? Sí, Sería Señor. una contradicción, pues, que Poderoso, poderoso. Jesús utilizara la ley para llevarlos a otro pacto. Ajá. Entonces, por eso esas técnicas tienen como sus deficiencias, Sí. que al principio puede que no se noten porque logran algún efecto, pero después del tiempo sí vas a tener un efecto muy incómodo en los mismos creyentes, en ti mismo. Es lo que se llama, o nuestro amigo Andrew dice, ser salvo y estar atorado, Sí. ¿cierto? O sea, Sí. sí, reconocí a Jesús, pero ¿y qué más? ¿Qué hay más aparte de mi pecado? Y como no les pueden decir más, no les pueden dar las buenas nuevas, Mm, entonces definitivamente quedan ahí atascados. sí, Señor. Otra persona que podía ser como de principios del siglo XX, Amy Simple McPherson, entonces ella montaba unos shows, unos espectáculos, unas cosas así tremendas, con luces, con fuegos artificiales, y ella decía que así era el mover del espíritu, ¿cierto? Como para atraer a la gente. Sí. Pues eso también tiene como sus cosas limitantes, porque tú en la carne puedes atraer a la gente a que vaya a algún espectáculo,
pero definitivamente estás operando en la carne. O sea, eso no tiene Ujú. mucho de espiritual, Sí, sí, ¿cierto? Y Jesús tampoco lo hizo así, o sea, ni Pablo. Pablo sí, tampoco, ay, vamos a hacer aquí un show, no sé qué, ¿cierto? Entonces vamos a atraerlos, ¿no? En la fiesta que celebran ellos, entonces nosotros vamos a poner aquí una tarima al lado, no vamos a celebrar eso, vamos a celebrar a Jesús, pero es que no les hacía la competencia de esa manera. sí, Él de verdad predicaba el evangelio y las buenas nuevas, les hablaba las cosas que debía hablarles, y también había poder de Dios. sí, Que eso señor. nunca va a estar pues en un show normal no va a estar. Entonces, cuando yo pienso en esos métodos que son contemporáneos, yo digo, nos estamos separando de lo que realmente podría ser la predicación del Evangelio y nosotros mismos nos estamos quitando la efectividad, aunque en algún momento nos sintamos felices, como, hicimos una cruzada o hicimos un encuentro cristiano, predicamos, nos puede dar alguna satisfacción, pero es en la carne. Definitivamente, así es. Entonces, aprender cómo sería realmente, uno lo podría hacer de Jesús, de Pedro, de Pablo, de Felipe, de Esteban, de Apolos, que son los ejemplos que están por ahí en la Biblia, que son más relevantes. Tú ves, por ejemplo, Felipe y Esteban no eran apóstoles y aún así ellos predicaban con el poder de Dios. O sea, era innegable. Felipe en Samaria predicaba y era por las señales que hacía, no porque montaba al lado pues un show de magia, ¿cierto? Y entonces para atraerlos, es que a esta gente le gusta como lo mágico, entonces voy a hacerles un show de magia cristiano. No era así. Era el Evangelio tal y como él lo conocía, con el poder de Dios de por medio. Y Dios lo respaldaba, que es lo más interesante. Esa confianza es la que nosotros no hemos desarrollado también. Nosotros creemos que si vamos por ahí a predicar el Evangelio, Dios no va a estar para respaldar su palabra. Eso nos falta. Entonces tendríamos que cimentarnos más en eso. Y claro, hay toda una serie de técnicas, esos son por montones. O sea, tantas que yo no podría ni enumerarlas que existen hoy en día, que son intentos por predicar el Evangelio, pero sin hacerlo como la Biblia nos enseña o como Jesús nos enseñó. Entonces, pues todo eso va a ser limitado. Sí, se van a lograr una que otra cosa, pero no va a ser lo mejor de Dios para nosotros. Entonces, ¿qué podían ellos predicar? Entonces, yo creo que un punto crucial es el entendimiento de que el Espíritu de Dios estaba en ellos y que por ese Espíritu era que podían hacer tremendas cosas, ya sea hablar con denuedo, hacer milagros y señales o manifestar los dones del Espíritu. Yo sé que esto puede ser como algo superficial o como poco profundo, decir que el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿cierto? Pero para estos primeros cristianos e incluso para Jesús, eso era todo. Era la dinamita pues que movía la predicación del Evangelio. Era lo que les daba todas las armas que ellos necesitaban. Y yo creo que en nuestro tiempo hemos minimizado esa verdad. Entonces, nosotros, yo sé lo que voy a decir ahorita puede sonar rarísimo para algunas personas, pero yo sé que la mayoría de los cristianos creen que el Espíritu Santo está afuera y está Mm, haciendo cosas afuera. Y lo que la Biblia nos dice es que incluso nuestras palabras están impartidas o son impartidas por el Espíritu de Dios. Y nuestros actos y todo nuestro ser. Esa era la verdad que ocurría en Pablo, en ujú. Jesús, que los tocaban y eran sanados. Yo sé que eso nos cuesta mucho trabajo elaborarlo, creerlo Sí, y manifestarlo. ujú. Pero la verdad es que el Espíritu Santo no anda volando por ahí. Voy a decirlo así. El Espíritu Santo no anda volando por ahí en las iglesias. Eso no es cierto. El Espíritu Santo, según la Biblia, No es una mora en paloma. los creyentes y es de los creyentes que se imparte el poder de Dios para Uh, predicar el Evangelio o para sí, cualquier cosa. señor. Sí, Entonces, señor. como vemos, hay un desfase en las creencias que tenían al principio y las que tenemos ahora. Muchos todavía quieren que el Espíritu Santo venga cuando ellos cantan canciones y creen que así funciona y no es verdad. O sea,
de pronto porque tú hablas y esas palabras están impregnadas del poder de Dios, porque el Espíritu de Dios está en ti, hay un efecto, pero no es porque Él esté volando por ahí en algún pasillo de la congregación. No funciona así. Entonces eso nos pone en una situación mejor, porque uno puede decir, es decir, que yo puedo hablar algo impartido por el Espíritu y se desatará el poder de Dios. La respuesta es sí. Así es como funciona. Tú no tienes que invocar al Espíritu Santo, es decir, salvo que no hayas recibido el bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero cuando ya lo tienes, tienes que saber que el Espíritu de Dios está continuamente en ti. ¿Recuerdas, por ejemplo, los profetas? Los Poderoso, profetas, ellos poderoso. jamás tenían la idea de que el Espíritu Santo andaba volando. No, ellos sabían que el Espíritu de Dios estaba reposando en ellos y podían hacer señales, decir cosas y el poder de Dios se manifestaba. Las historias de Elías y Eliseo son como la evidencia de eso, de que un profeta decía, hacía, tocaba, no sé, y pasaban cosas sobrenaturales. Él no tenía el entendimiento de que el Espíritu Santo andaba por ahí como un pajarito, como volando. No, el entendimiento de él es, el Espíritu está reposando sobre mí. Entonces yo puedo hacer cosas y se van a cumplir, es decir, el poder de Dios se va a desatar. Yo sé que eso puede sonar una cosa bien complicada, pero la Biblia no lo muestra que es así. Por eso a Pablo le ponían los paños sobre él y Mm, esos pañitos quedaban con poder de Dios. Es que es la poderoso. única opción que nosotros tenemos de comprender cómo funciona el Espíritu de Sí, Dios. No es afuera, es sí, siempre en nosotros. en nosotros, Eso poderoso. nos va a cambiar ahí algo en la mente y nos va a permitir hacer cosas tremendas. ¿Por qué? Porque entonces Él sí te va a poder inspirar a hacer o decir cosas. ¿Ok? Y vas a quedar en la posición correcta Sí, para sí. que tú puedas ser colaborador de Dios. Mm, ¿Crees que Él está por ahí volando? Esa vaina va a funcionar muy regular, la verdad. No, sí, tiene que ser como dice en la Biblia, en ti. Y lo otro es que tus palabras pueden estar llenas de poder. sí, ¿De dónde sacamos eso? Jesús mismo nos lo enseñó. sí. Mateo 10:20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Sí, ¿Ves? Entonces sí, sí es hablando por nosotros y haciendo a través de nosotros. Son dos situaciones que tienen que entenderse perfectamente bien para no desviarnos. Muchas veces uno oye que, bueno, uno le comparte el Evangelio a alguien y luego uno dice, bueno, el Espíritu Santo le dará convicción. Sí, pero si lo entiendes como es, tienes que entender que la manera como Él da convicción es por las palabras que tú hablas. sí, sí, ¿Ok? señor. Por eso es tan distinto verlo dentro, morando en uno, y verlo afuera. Porque tú dices, bueno, el Espíritu Santo le dará convicción, entonces tú crees que tú mismo, compartiendo el Evangelio, crees que el Espíritu Santo está por ahí volando y que de pronto en algún momento le va a decir al otro, arrepiéntete. Sí, sí. No, 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 no. No es funciona a así. través tuyo, totalmente a través tuyo. ¿Ok? Eso lo entendía Jesús, lo entendía Pablo. Todo el mundo lo entendía menos nosotros. A nosotros nos falla eso. Entonces, una vez que tengamos eso todo unido, todo junto, persuadidos de ello, yo les aseguro que este asunto de compartir el Evangelio va a ser muy diferente. Porque tú sí vas a sentirte como unido a Dios, como colaborador de Dios, como al servicio de Dios, como, bueno, es que voy a abrir mi boca y Él la llenará, dice por ahí en Isaías, ¿no? Dice, sí, claro, o si no, ¿cómo más? O sea, es que lo que va a producir que tú no creas que Él está en ti, hablando a través tuyo, va a ser como una especie de desinterés en lo que hablas. Como que, ay, yo hablo cualquier cosa y el Espíritu Santo verá si hace o no hace. En cambio, si entiendes que Dios puede hablar a través tuyo, tú vas a decir, ¿qué quieres decir a través mío? ¿Cierto? Son posiciones distintísimas.
Entonces sí te vuelves como atento a ese impulso que pone el Espíritu de Dios en ti. Entonces esa es una parte clave y yo creo que uno la puede aprender en la predicación del Evangelio. ¿Cómo van a oír si nadie les predica? Decía Pablo. Pues claro, es la predicación del Evangelio. ¿Y por quién? Por nosotros, los hijos de Dios, que tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, que nos van a oír. Y esas palabras no son nuestras, sino son del Espíritu del Padre que mora en nosotros. Es sencillo, ¿no? ¿Lo hemos enredado montones? Claro que sí, un montón. Entonces, todos predican, cuando uno predica, predica es porque ha tenido una revelación propia o conocimiento de Dios. Yo creo que predicar de otra manera sería un tropiezo, porque sería meramente intelectual o como una actitud religiosa, esas como que te imponen que, es que tienes que ganar almas, entonces ve y predica. La mejor manera es cuando es genuina, y cuando uno genuinamente ha conocido a Dios, así de primera mano, y uno empieza a compartir con lo que sea, lo que le haya sucedido, lo que haya entendido, y uno lo comparte. Yo creo que eso tiene muchísimo poder. Cuando yo nací de nuevo, pues yo no tenía mucho conocimiento del Evangelio, de teología, de nada, pero sí tenía muchísimo de nuevo y capacidad para decir que Dios es real y que Él Mm, todo lo puede. O sea, ese era sí, mi evangelio, ¿cierto? O sea, sí, Jesús sí. es real, Él todo lo puede. No podía decir mucho más. Y pude ver unos milagros tremendos. Entonces, fíjense cómo esa revelación de primera mano puede ser como el cimiento, algo que se mantenga y que sea muy poderoso en el tiempo. Cuando uno le mete todos estos asuntos como intelectuales, Sí. creo que ahí está un poco perturbando la cosa. No estoy diciendo que uno deba permanecer como un ignorante sin leer nunca la escritura porque se le va a quitar el primer amor, no digo Sí. eso, sino que uno debe tener un entendimiento que el evangelio sencillo, ese conocimiento directo de Dios, es suficiente para hacer muchas cosas. A eso voy. Entonces eso le pasó a todos y tengo algunos ejemplos bien interesantes. Por ejemplo, John Alexander Dowie, no sé si ustedes lo han oído. Entonces la historia de Dowie es bien interesante porque él era un pastor, creo que él era presbiteriano. Y él se fue a Australia y en Australia en 1875, cuando él estaba allá, se desató la plaga de la peste bubónica en Sydney. Entonces en su congregación empezaron a morirse y ya había enterrado unos 40 de sus feligreses, él como pastor, y él no tenía entendimiento de la sanidad, no tenía entendimiento del poder de Dios. Él sabía doctrina, pero no tenía el entendimiento del poder de Dios, ¿no? Mi Dios reina, eso no lo sabía. Era más como tengo que portarme bien, tengo que hacer obras de caridad, y ya en ese punto donde 40 de los tuyos se mueren y tú como pastor no puedes hacer nada, entonces creo que sí quedas al límite. Y tú sí empiezas a preguntarte, Dios, ¿qué hacemos? Entonces en el caso de él, fue una niña que le avisaron que moría, tenía como 9 años, y él ya estaba aburrido. Dijo, no puedo enterrar más gente, o sea, Dios, haz algo. Creo que esa es la primera oración que uno hace, ¿no? Es como, yo estoy haciendo todo bien, ¿qué le pasa a usted, Dios? ¿Cierto? Es típico. Pero entonces él orando, él recordó Hechos 10:38. Decía, ¿y cómo ungió Dios a Jesús de Nazaret? Y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces a él como que le iluminó así pues su mente y dijo, esto es del diablo. O sea, estas muertes, esto es del diablo, porque no es Dios. Entonces él va corriendo donde la niña y él ora, pero esta vez creyendo que Dios, que Jesús sigue siendo el mismo ayer y hoy y por siempre y que sigue haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Y según la historia, esta niña se sanó instantáneamente. Se le pasó la fiebre, se le fue todo y entonces él entendió, mira, es que todo lo que tengo que hacer es entender quién es Jesús, es creerle a Él y es orar con fe. O sea, son unos principios súper sencillos. Y él desarrolló un ministerio que en su tiempo fue muy relevante
ministerio de sanidad y creo que fue de los primeros en los cristianos evangélicos que desarrolló el ministerio de sanidad. Y de ahí pues se derivan un montón de ministros que todos tienen ese entendimiento, que Jesús sigue sanando. Entonces fíjate cómo el entender correctamente el evangelio es poder de Dios, que Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos, va a cambiar el ministerio y la predicación del evangelio. A eso vamos. Si tú crees que Dios no hace nada, entonces todo lo que vas a querer de los demás es que oren una oración de salvación y listo. Y ya se fueron para el cielo. No, aquí lo que tienes que tener es demostraciones de poder y del Espíritu. Entonces, cuando uno se persuade a uno mismo y uno se ejercita en ello, va a ver que las cosas cambian y va a ver que la manera como uno se relaciona con Dios también cambia, porque uno ya no va a querer solamente saber cosas intelectuales, sino uno va a querer ser eficaz en esa demostración del poder de Dios. Entonces uno se somete, uno de verdad, uno como que se vuelve más chiquito y deja que Dios se vuelva más grande o que sea real. Y entonces las oraciones de uno van a cambiar totalmente. Uno dice, Señor, ahí dice que pondré las manos sobre los enfermos y sanarán. Ahí dice que es poder de Dios. Entonces quiero eso, necesito eso. Ahí sí se vuelve una relación de dependencia con Él. Es totalmente distinto. Cuando todo es intelectual, entonces pues el equipaje lo lleva siempre en la cabeza. No necesitas de Dios. Solo necesitas un poco de memoria, pero nada más. Entonces, por eso es que el poder de Dios es crucial en la predicación del Evangelio, porque sí es interactuar con Él. Eso sí es interactuar con Dios. También están John G. Lake, Smith Wigglesworth, T.L. Osborne, que le comentaba a Douglas, me parece tremendo, ¿no? Y la historia de T.L. Osborne es bien simpática, porque él se fue a predicar a la India y el éxito de él fue cero, literal, cero. A Sí, nadie pudo convencer, sí. nadie le recibió el evangelio, nadie le creyó y él se frustró y dijo, pero ¿qué es esto? Si este es el Dios verdadero, o sea, esta es la palabra de Dios, ¿por qué nadie se convierte? ¿Por qué nadie quiere oír? Y Dios Ajá. le da revelación de que este evangelio tiene que ser con poder, con demostraciones de poder y de espíritu. Y cuando él tiene esa revelación, de que Jesús siempre va a estar con él todos los días y que Jesús es el que va a hacer los milagros, entonces T.L. Osborne se embarca en estas cruzadas que se volvieron tremendamente concurridas y famosas a lo largo y ancho del mundo. A mí me parece un buen ejemplo de cómo predicar el Evangelio, Sí, lo que yo veo en él. sí. Porque él te hablaba del amor de Dios, te hablaba de la salvación y te hablaba también de que Dios sigue sanando. Ujú. No solamente se veía como la palabrería, sino que Sí. es que había definitivamente señales. Entonces uno dice, pues es que uno puede coger ese camino, aprender un poquito de lo contemporáneo de nuestro Sí, tiempo, sí. un poquito de qué hacía él, y uno dice, oye, es que estoy equipado. Una de las frases que me gusta de TL es que cuando iban los líderes a que oraran por ellos y los ungiera, él decía, es que tú no necesitas que llore por ti ni que te unja, esa unción no te va a durar nada, porque va a ser la mía. En cambio, Sí, si tú sí. buscas la de Jesús, te va a durar toda la vida. Sí, Señor. Y Poderoso, ese poderoso, es poderoso. perfecto, así es como debería ser. ¿Y para qué nos sirve ver la tele? La tele es que es algo contemporáneo, que no es algo que está por allá en el tiempo de Pablo o de Felipe, sino que es de ahora, ¿cierto? Sí, Señor. Para eso nos sirve verlo, que todavía se puede hacer. Entonces, pues todos van a predicar o todos vamos a predicar y va a ser válido cuando conocemos a Dios, ya sea por la profecía que nos dan y se cumple, por la sanidad que Sí. recibimos, por el poder de Dios en diversas áreas, por revelación de la gracia, porque también puede ser que hay gente que tiene revelación de la gracia y empieza a predicar, porque es maravilloso, por saber quién es Jesús o entender en esa revelación quién es Jesús. Eso le pasó a Pablo. Pablo sabía mucha religión, ¿cierto? Mucha doctrina, no sabía quién era Jesús y cuando entendió quién era Jesús, empezó a predicar el Evangelio. Esas son maneras válidas de predicar y todas sirven. Cuando tú tienes revelación de la fe, que si tú crees algo que es como John Alexander Dowie, que si tú crees eso que está ahí, que la palabra de Dios es viva, también vas a poder impactar a muchísima gente. Entonces, ¿qué puede suceder cuando predicamos el Evangelio? Pueden suceder al menos 6 cosas. Creo que
no voy a poder contar todo, pero bueno, vamos a mirar aquí. Pueden suceder 6 cosas. ¿Y para qué cuento esto? Porque muchas veces nos ponen mucha carga, mucha condenación a quienes compartimos el Evangelio y se espera que uno tenga un 100% de efectividad. Entonces, si algo sale mal, si no mucha gente levanta la mano para hacer la oración de fe, si no muchos van a la tarima o al altar, entonces, no, usted es un fracaso, usted no sirve, ¿cierto? Y uno mismo también empieza a decir, no sirvo, no, no puede ser así. O sea, si uno entendiera estas 6 cosas que pueden suceder, entonces va a estar como más balanceado, va a estar más tranquilo, va a poder seguir predicando y se va a dar cuenta que van a haber distintos tipos de reacciones. Porque ¿qué sucedería si, por ejemplo, en lugar de que todos lo rechacen, eh, todos se vuelvan violentamente contra ti? Entonces, ¿qué dirías? Ah, no vuelvo a predicar, ¿sabes? Si nadie pasa la tarima, entonces te sientes mal, como indigno, condenado. Y si te persiguen, también te sientes condenado, o sea, como el rechazo. Eso no puede ser así porque todas le pasaron a Pablo y Pablo toda su vida permaneció predicando el Evangelio. Entonces, una de las cosas que a uno le gustaría ver y que suceden es que va a haber aceptación y alegría cuando uno comparte el mensaje del Evangelio. No depende mucho de si yo soy muy hábil o no, porque es que ya vimos que las palabras que uno habla son inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, la atención de uno va a estar en otro punto, no en si yo lo hago bien o lo hago mal, sino en me dejo inspirar por el Espíritu de Dios para compartir, porque ese compartir puede ser todo un espectro de cosas. Puede ser incluso con severidad, como lo hizo Pedro, ¿cierto? Ustedes mataron al autor de la vida. Y otras veces puede ser muy conciliador. Entonces, no importa, porque lo que se está haciendo realmente es ser guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, puede ser un espectro amplio. A veces puede ser enojado y agarras puesto a golpes, idólatras, no sé. Puede ser, ¿cierto? Porque el espíritu de Pablo se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. ¿Ves? Entonces ahí está. Entonces te aceptan, es una. Entonces Hechos 10, 13:48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces, esa es una opción. La otra opción, se entristecen pero aceptan. Entonces ya no es que están alegres, sino que tú los ves hasta llorando. Y como con esa carga de, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, soy malo, soy una porquería, ¿cierto? Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando estén así llorando, pues uno también les dice qué hacer, ¿cierto? Lo otro, indiferencia. Pablo en el aerópago. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de eso otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Pues, o sea, como que no nos importa lo que usted diga, Pablo. Pero Pablo no se pone triste, sino se va. ¿Viste? Entonces esa es la otra situación. La otra, rechazo. Entonces, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. En el 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. O sea, estaba ahí Pablo con el rey Agripa como, por favor, cree, cree. Lo tenía ahí como de un hilo, ¿no? Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Lo rechazó, no se la aceptó. Pero Pablo no se frustró, dijo, ay, es que yo sí soy una porquería de apóstol. No, yo dije que apóstol y no pude con el rey. No, no es que el Espíritu Santo me iba a poner las palabras cuando estuviera entre los reyes y las autoridades. ¿Qué pasó? ¿Vieron que no? Esa no fue la actitud. Él sabía que lo que estaba hablando sí era inspirado por el Espíritu Santo, pero muchas veces la gente tiene autonomía y te puede rechazar, así muy elegantemente, ¿no? Y siguen con su vida. Entonces, Pablo no se condena a sí mismo. Esa es una clave. Y uno no tiene que condenarse a uno mismo. Uno tiene que creer que las palabras que habló sí fueron inspiradas por el Espíritu de Dios. Y no siempre van a persuadir a la gente. No siempre.
Ahí lo vemos con el rey Agripa, ¿no? Otra cosa que puede pasar es rechazo con persecución. Entonces, Hechos 13:49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Esa es otra situación, donde ya la cosa se pone muy, muy fea para uno, ya que uno haya hablado por el Espíritu Santo, haya hecho señales y milagros, prodigios, pero se pueden levantar contra ti y te echan. Eso puede pasar. No, el fallo no está en ti, o sea, es a lo que quiero llegar. No está en ti, está en que las otras personas tienen libre albedrío y ellos pueden escoger una u otra cosa. Otra situación es que no reciben en ese momento, pero vuelven luego a preguntarte, como Nicodemo. Nicodemo para mí puede ser como el caso más interesante, porque él había escuchado a Jesús y después va y lo busca para hacerle preguntas muy puntuales para entender con claridad qué es lo que estaba diciendo Jesús. Y creo que nos puede pasar. Nos puede pasar que le hablemos a alguien y al principio puede hasta hacer algún chiste, alguna burla, y después te busca. Te dice, bueno, cuénteme cómo es eso. Por supuesto, en ese orgullo en el que uno anda, cuando no es creyente, entonces pues esa búsqueda va a ser como muy lenta, muy como por los laditos, no frontal, sino más como, bueno, ¿y qué más? ¿Qué me cuentas? ¿Y qué más de tu Biblia? ¿Qué más de tu iglesia? Sí, ¿Cierto? sí. Va a ser así, como indirecta. Entonces, igual uno le puede compartir. Entonces, teniendo en cuenta esos 6 escenarios, uno va a saber que pueden suceder cualquiera de esos 6, pero nunca la responsabilidad, si tú estás entendiendo que el Espíritu de Dios te está inspirando, nunca va a ser realmente en ti. Nunca va a ser porque tú eres malo, porque tú eres incapaz, porque tú eres inepto, porque te falta, porque estás completo en Cristo, ¿cierto? Nunca va a ser por ese lado. Es más bien como que puedes necesitar más revelación, como le sucedió a T.L. Osborne, ¿cierto? Sí. Porque tiene que ir con poder y no solamente palabrería. Ese es un punto importante. Entonces, yo diría que eso sí le permite a uno predicar un evangelio más genuino, la gente lo va a sentir a uno más honesto, lo va a sentir también que lo que uno está hablando no es basura, sino que es verdad, porque uno sí está en esa conexión total con Dios, con el Espíritu de Dios y viendo cómo puede hacer que el Espíritu de Dios se manifieste en ese sentido de poder y de esas palabras que solamente Jesús podría decir, porque si algo tenía Jesús era que era muy acertado Ujú. para decir lo que decía en el momento oportuno, ¿no? Cuando alguien estaba en necesidad, era capaz de decirle las palabras justas para Sí, que la condenación se le fuera y sí, sí. pudiera volver otra vez a Dios. Yo creo que esa es una parte que nosotros podemos hacer, volverlos a conectar con Dios. O cuando se ponían muy fariseos y muy religiosos, Sí, también las palabras de Jesús los podían cortar así de una y no dejaba que avanzaran. Entonces, uno va a estar expuesto a todas esas cosas, a gente maliciosa que le hace preguntas acerca de la fe solamente como para enredarlo, para entorpecerlo, para hacerle sentir que uno no es digno o que el cristianismo de uno no funciona, van a venir. Y el Espíritu de Dios también va a estar ahí para darte esas palabras para detenerlos. Puede sonar feo, a veces sí puede sonar feo y te pueden decir, no, y no que era cristiano, no que era todo amor. ujú. Sí, sí, soy todo amor, pero también soy como mi Señor, ¿no? O sea, fuego consumidor. Sí, o sea, también puedo parar esas intenciones maliciosas de los demás. Y no Sí, tengo por qué aguantarlas o no tengo por qué jugarles ese juego. Jesús decía que lo buscaban para tentarlo y les decía sí, directamente, sí, ¿por qué me tentáis? ¿Cierto? O sea, es que era fuerte, o sea, era de una honestidad impresionante el Señor. Una claridad, una contundencia, no era para nada un débil donde todos como que abusaban de él, no era así. O no. sea, sí era manso y humilde, pero es que la mansedumbre no era ese carácter como debilucho, sino era como con una integridad tremenda, ¿no? Sí, Y sí, yo sé para qué, para poderoso. lo que estoy aquí en este mundo, que es lo que Isaías nos decía al principio.
O sea, como que preciosos son los pies de los que predican las buenas nuevas. O sea, es que yo estoy haciendo aquí que es dignificado por Dios mismo. No en altivez, pero sí es muy valioso. Si tú no lo quieres, ok, pues Sí, sigo con otro, ¿cierto? El sí. que sí lo quiera. Y eso hacía Jesús. Entonces, ¿qué predicaban? Creo que voy a alcanzar solamente a decir un poquito de qué predicaban. Tengo 13 puntos de qué predicaban. Vamos a mirarlos así por encima, porque muchas veces se nos escapa qué predicaban. Ajá. Y muchas veces he visto que el mensaje tratan como que de endulzarlo, ¿no? Muchas veces el mensaje puede ser como, eh, ven a Cristo y Él arreglará todos tus problemas. Y pues, no sé, el problema puede ser que es una pareja homosexual y tiene problemas con su cónyuge. Y si uno les dice, Él va a arreglar todos tus problemas, entonces ellos se imaginan, ah, sí, entonces otra vez mi cónyuge va a volver conmigo. Hombre, no, ¿cierto? Mal mensaje, mal mensaje. No, se predica lo que se tiene que predicar, no, no puede uno endulzar de ninguna manera el mensaje. El mensaje, yo digo, era arrepentimiento de la manera de vivir para Dios. Ese era uno de los mensajes que se predicaba. O sea, como todos estamos viviendo mal, Dios nos dice cómo vivir correctamente y Él nos va a ayudar en ese caminar. Ese es un buen mensaje. No el de Dios te va a arreglar todos tus problemas y va a hacer que tu vida sea linda. No, pues, o sea, tú le predicas eso a uno de los narcotraficantes, eso de que tu vida va a ser una maravilla en Cristo, y entonces el narcotraficante dice, ah, pues ahora sí, voy a ser el número uno de los carteles de tráfico de drogas. ¿Ves? El mensaje no puede ser de ese tipo. El mensaje tiene que ser como es en la Biblia. Entonces, una de las maneras que hacía Jesús, fíjense ustedes, él simplemente se sentaba y hablaba del reino. El sermón de las bienaventuranzas, por ejemplo, él no estaba arrepiéntanse y no sé qué y tal. Él hablaba cosas del reino. Así podría ser uno, sería bien interesante, ¿no? Yo nunca he visto un predicador así, pero como alguien que se sienta en un parque y que te hable las cosas del reino, no. Bueno, un poco en las cruzadas de T.L. Osborne, sí. O incluso Sí. de Billy Graham. Billy Ujú. Graham también tenía un poquito de eso, ¿no? Como de ese mensaje de aceptación en Cristo y de que sí fallabas y que tenías Sí. problemas. Claro, me gusta más el de T.L. Osborne porque sí tiene poder de Dios en ese sentido de que son unas Sí. demostraciones Claro. obvias, con sanidades, milagros, prodigios, así como en la Biblia. En Graham, pues sí era interesante el mensaje, ¿para qué? Y creo que también se podría hacer. Creo que es algo bueno. Entonces tenemos ese mensaje. Entonces dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso predicó Pedro. Entonces, que uno predique arrepentimiento no está mal, pues tiene que predicar la solución. Y no se queda solamente en esa predicación, sino que hay otra parte que hacer después. Sí. Tiene que ser todo completo. También predicaban de la gracia del Señor Jesucristo para salvación, hablaban del bautismo para arrepentimiento. Increíble, pero también Pablo habló del rapto cuando predicó, eso está en Corintios, hablaban del perdón de pecados, que es como el tópico más común, de la justificación por la fe en Jesucristo, de la reconciliación con Dios. Por eso dice, como si Dios mismo rogara a través de nosotros, Mm. reconciliados con Dios. Reconciliado, sí. ¿Sí? Eso se hace como que... ¿sí? Que Jesús es el Mesías profetizado desde la ley de Moisés y los profetas para salvación. También se hablaba de la resurrección de Jesucristo y por qué había ocurrido la resurrección. Hablaban de la resurrección de los seres humanos y del juicio futuro. Mm. También de eso habló Pablo en algún momento, en Corintios, nuevamente. Porque Pablo mismo en el capítulo 15, él dice, y este fue el mensaje que les prediqué al principio. Y ahí le habla todo lo que él predicó Ujú. de cómo es el reino de los cielos. Jesús usaba parábolas. Yo ese tampoco lo he oído. No he oído tampoco a alguien que se dedique a hablar cómo es el reino de los cielos y luego le invite a la gente a que reciban el reino de los cielos. Ese no lo he oído. Que por la ley y las obras de la ley nadie sería justificado delante de Dios. Ese también es interesante. Ese lo he oído menos. Entonces, esos serían como los tópicos que yo pude encontrar que se Ujú. predicaba.
Entonces pueden ser enseñanzas, o sea, tú puedes empezar a dar enseñanzas acerca del reino de los cielos. Mm, y cuando alguien se inquieta, entonces tú puedes comunicarle salvación. O si alguien, si tú hablas, pero es que el reino de los cielos es poder. Entonces, necesito esto del poder de Dios o que el poder de Dios se manifieste acá. Y ahí es donde entras tú, ¿cierto? Con el Espíritu de Dios para que eso se resuelva con poder de Dios. Sí, Creo señor. que esos serían como los puntos que nos pondrían a pensar a nosotros. Y todos definitivamente tienen el tono de poder de Dios para Sí. salvación. Todos. Eh, Porque así es, ¿cierto? Siempre van a haber preguntas, ¿no? Dice, pues, ¿cómo sería eso de la resurrección de los seres humanos y el juicio futuro? Entonces, ¿cómo hago para escaparme de eso, no? Y uno Sí, presenta el Evangelio, que es poder de Dios, para que nazcan de nuevo y sean sellados con el Espíritu Santo. poderoso. Entonces, ya vendría es, ¿qué hace uno después? Creo Sí, que nos dio ahí la hora, pues, de conversación. sí. No sé si Douglas Ex- quiere comentar más cosas. Muchas Mira, gracias. Muchas no, gracias a Jorge, todos. Jorge, excelente, excelente. Mira, cómo disfruté de escuchar esas cosas. Fíjate que, digamos, la gran mayoría de personas que conocí, que son predicadores, la gran mayoría me decía, es que Douglas, llegó un momento en el que yo predicaba tan abiertamente, tan libremente, pero una vez que fui a un lugar, a un centro de enseñanza, ya me, ya me trabaron todo, porque entonces ahora habían técnicas que había que usar, ¿verdad? Las técnicas que uno usaba, como decías vos. Digamos, de alguna manera nos pueden ayudar ciertas técnicas, ¿sí? De hablar en público, ¿verdad? Pero yo siempre voy a volver a lo que el apóstol Pablo decía. No, ni mi predicación, ni el ministerio, ni nada fue de gran pompa, ¿verdad? Con palabras de humana sabiduría, ¿verdad? Porque de repente se nos ocurre entonces perder la sencillez de la predicación del evangelio y ya nos complicamos a técnicas, ¿verdad? Y le ponemos, y vea esto, Jorge, y eso pasa mucho con muchos predicadores, ¿verdad? Y no, me pasó a mí en una época, ¿sí? En el que, vamos a ver, basábamos más el resultado, digamos, basábamos más la esperanza, digamos, en el resultado de la predicación, ¿verdad? Lo basamos más en la capacidad técnica, ¿verdad? En esa habilidad de hablar, ¿verdad? O en palabras, ¿verdad? De humana sabiduría para, en lugar, perdón, en lugar del poder de Dios, ¿sí? En lugar del poder de Dios. Yo me acuerdo, tenía un amigo predicador y él iba y cuando iba a predicar, y cuando él regresaba, él me decía, vieras, me dice, dije tal frase, ¿verdad? Una frase que había escuchado de otro predicador. Usé tal frase y viera la gente cómo se emocionó cuando dije esas frases. Entonces, de repente, escuchamos a gente repitiendo frases, esperando, vamos a ver, esperando que el poder resida, el poder esté ahí en las frases que digo, ¿verdad? Hace un tiempo venía viendo personas que se auto llaman, digamos, gestores de una buena vida, ¿verdad? Entonces se vuelven esos como, no sé cómo se llaman esos, pero son como um, animadores de vida, ¿verdad? Que los llaman algo así, no sé si has escuchado a esa gente. Pero lo que hacen, mira, lo que yo he visto es, se meten en libros de autoayuda, digamos, ¿verdad? O en libros de psicología, lo que sea, y encuentran frases lindas, y solo esas frases usted los oye solo diciendo esas frases, ¿verdad? Solo diciendo frases, y la gente como que, wow, qué sabio ese tipo, ¿verdad? Claro, los que no conocen de dónde vienen esas frases, ¿verdad? Creen que esas frases vienen de ellos, nacen de ellos, ¿verdad? Pero han quitado el poder de Dios, ¿sí? De en medio. Hemos decidido quitar el poder de Dios y lo hemos puesto en el poder de mi hablado, ¿sí? En el poder de mi hablada, ¿verdad? Entonces, Jesús les dijo a sus discípulos muy claramente, y recibiréis poder, ¿sí?
y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es maravilloso, ¿sí? Y entonces serán testigos en todo el mundo. El testimonio no solamente era de lo que hablaban, sino el poder que operaba a través de ellos. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y entonces, al fin, como decías vos, mira, tenemos a un montón de gente predicando en las calles, hablando cosas, em, señalando a las personas, condenando a las personas, am, y al final, pues, me voy satisfecho porque les dije las verdades. Sí, les dije hasta de lo que iban a morir. Y yo estoy feliz porque les dije todo eso, ¿verdad? Y la gente toda atemorizada y la gente dice, no, yo, ese es predicador. Algunos, como decimos, los rechazan, ¿verdad? Algunos hasta los persiguen, ¿verdad? Mejor váyase de aquí porque aquí eso no funciona. Y en algunos casos, aún predicando el verdadero evangelio, también nos hemos encontrado gente que nos han rechazado, especialmente de algunas otras congregaciones, ¿sí? Yo me acuerdo cuando nos persiguieron, nos echaron de un pueblo por acá en Costa Rica y nos dijeron, no, no queremos que vuelva aquí, ¿verdad? Porque ese evangelio es muy raro, ¿verdad? Y entonces, dentro de todas esas cosas, yo creo que hay un llamado del Señor en un tiempo como este en el que estamos viviendo de verdaderos predicadores del evangelio. ¿Sí? Necesitamos volver a ser de aquellos que predican el evangelio con pasión, con amor, con gracia y también con poder, ¿sí? Digo, eso es no solamente predicadores de púlpito, ¿sí? Sino predicadores del evangelio en cualquier lugar donde andemos. Ahora que estuve en Panamá, en un restaurante, cuando alguien llegó a cobrarme la comida, le pagué y le di una propina. Por cierto, una propina que se asustó la persona y me dice, ¿todo eso? Entonces le digo, sí. Y ahí aproveché y le hablé de la gracia de Dios, ¿sí? ¿Sí? Así es como funciona la gracia de Dios. Es que me dice, es que es demasiado, ¿verdad? Y entonces yo le decía a la persona que me decía demasiado, no, la gracia es suficiente, ¿sí? La gracia de Dios es suficiente. Así es como se manifiesta la gracia de Dios sobre la vida suya. Dios está pensando en usted. Dios quiere tener una conexión directa con usted, ¿sí? Y hice una oración con la persona y la persona no solamente se fue agradecida por la propina, pero también, mira, también feliz por recibir el mensaje de la gracia de Dios. Al final me decía, pastor, yo necesito hablar con usted, ¿sí? Y al final ella era como la hija de la dueña del restaurante. Entonces me quedé hablando un rato ahí de esta maravillosa misericordia y el amor de Dios sobre la vida, porque ellos pensaban que por no poder ir a las reuniones, porque tenían un restaurante y no tenían a veces como quien podía atender, ¿verdad? A veces le daban libre a los empleados el domingo, ¿verdad? Y entonces ellos atendían el restaurante los sábados y domingos, entonces no podían ir a la iglesia o a un lugar que nos diera culto, especialmente a las 10 de la mañana. Nosotros podemos ir después, digamos, como a las 7, 8 de la noche a un culto, pero ya nadie tiene iglesias abiertas a esas horas. Entonces tenían una gran culpabilidad, ¿verdad?, de poder no asistir a una reunión, pero yo les decía, pero ustedes pueden juntarse y leer la Biblia y orar juntas, ¿sí? O sea, eso es también parte. Y iban alegres, contentas, ¿sí? De que aún sin poder ir a una iglesia o a una reunión de iglesia, el Señor estaba con ellas también ahí. Poderoso. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. ¿Sí? Así que fue una gran oportunidad de poder anunciar las buenas noticias, porque a veces las buenas noticias, aunque muchos no lo creamos,
esas buenas noticias no las han recibido muchos de los creyentes, ¿sí? Muchos de los creyentes no han recibido las buenas noticias todavía, ¿sí? Y necesitan escuchar esas buenas noticias también, ¿sí? Así que es poderosísimo. Algo que dijiste es muy poderosamente es esa mezcla a veces que usamos, esa mezcla de la ley y la gracia. Si queremos usar la mezcla, bueno, le voy a dar un poquito aquí de los, ¿verdad? De la ley, que les dé duro, que vean que son pecadores y entonces para después aplicarles la gracia. Lo que pasa es que muchas de las personas se quedan con el golpe, ¿sí? La gran mayoría de personas que yo conozco se van con el golpe y dicen, uy, qué malo que soy, de verdad, sí, soy pecador, ya, o sea, con razón me va mal y en su mente se quedan solamente con la razón, sí, de ahí sí, me fue mal, me ha ido mal en la vida porque es que, claro, yo soy un pecador y soy una mala persona y he hecho esto y he hecho lo aquello y todo, y mientras aquel está predicando ya la gracia, aquellos están en su mente dándole vueltas en el pecado y en su problema, ¿verdad? Y entonces ya no escuchan esa parte de la gracia, pero um, yo creo que, vamos a ver, esto que hemos estado hablando hoy le puede ayudar a muchísimos y lo que vamos a hablar en las próximas semanas. Así que yo le animo a los pastores y a todos los predicadores, evangelistas, um, todos los que están anunciando el evangelio de alguna manera, ¿sí? Especialmente pública, ¿sí? Especialmente desde un púlpito. Yo creo que estas enseñanzas nos van a ayudar muchísimo a poder ubicarnos en lo que, no sé si lo tenés por ahí, Jorge, lo que enseñaste es la primera parte, la primera, la primera, las primeras cosas que pusiste ahí acerca de la predicación. De Isaías. No, las primeras partes de la predicación. ¿Te acuerdas que pusiste un diagrama ahí sobre la predicación, las primeras cosas? Yo creo que sí, en lo de Isaías que eh, aparecía por ahí. Um, sí, era como de la dignidad que uno tiene ajá, como sí, predicador, ajá, creo que de los pies, después de esa, sí. creo que después de esa, Entonces pusiste estaba qué, cómo y dónde predicar. eso, esa Sí. es, esa parte es. Yo creo que nos va a Mm, ayudar muchísimo a poder entender eso, ¿verdad? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? mm, ¿Sí? mm, Porque eso, am, vamos a ver, yo creo que a veces enredamos mucho ese momento, ¿sí? Porque mm. a veces no nos fijamos en a quién estamos predicando, ¿sí? Y a veces le damos duro a un montón de gente que está ya quebrada, ¿sí? Le damos durísimo a un montón de gente que ya está lista, ya ellos están convencidos, no tienes que convencerlos, no tienes que darles palo, ya ellos están ahí, ya ellos han creído, ¿sí? Y a veces le damos durísimo a las personas que están ahí, ¿verdad? Como a veces cuando he ido a algunas congregaciones donde el pastor le está dando durísimo a los que no llegaron al culto. Sí, y entonces, pero ellos no están, ¿verdad? Ellos no están ahí. Los que no llegaron, no llegaron. Los que están ahí fueron los que quisieron llegar. Entonces, debe de haber un mensaje para ellos. El mensaje para ellos es para ellos, no para los que no están, ¿sí? Y entonces, de repente, a veces le compartía con unos pastores amigos y yo les decía, ¿cómo es importante entender en qué parte de la predicación estamos? ¿Verdad? O sea, vamos a ver, am, de repente estamos anunciando, predicando el evangelio a personas que, como decías vos, ya requieren otra cosa. ¿Sí? O sea, ya se arrepintieron, ya dejaron sus malos caminos, están ya nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y entonces, ¿el qué vamos a hacer con ellos? ¿Sí? Ahora esas personas requieren, no que les sigas predicando, requiere que usted les enseñe, ahora se siente y les enseñe y los disipule. ¿Sí? Y a veces nos quedamos solamente en la predicación porque es que mi llamado es de predicar. Entonces yo le decía a estos pastores, bueno, entonces si tu llamado es predicarle a los pecadores, entonces dentro de la congregación tenés que tener a alguien que les enseñe a los nacidos de nuevo. ¿Sí?
Y entonces, yo creo que todas estas enseñanzas que vamos a estar recibiendo en estas semanas, yo creo que nos van a ayudar a ubicarnos mucho, a ubicarnos bastante y de cómo podemos ayudar, ¿sí? Cómo podemos ayudar a los demás, ¿sí? Cómo podemos ayudar a los creyentes, cómo podemos ayudar a los que no son creyentes o a los que van de medio camino, ¿sí? Hacia eso. Como decía, me gustó muchísimo de que algunos van ahí, algunos al principio pueden pensar en las cosas que dijiste, ¿sí? Y después vuelven por un poco más, y vuelven por un poco más, y vuelven cada semana por un poquito más, ¿sí? Y entonces no le puedes estar dando palo todos los días que lleguen, ¿sí? Porque si volvieron es por algo. Si volvieron, mira, si, tal vez al principio se fueron porque no les gustó el palo, pero sí, no les gustó la vara que le diste, pero de repente recapacitaron y dijeron, sí, sí, yo creo que sí, tiene razón el hermano. Y cuando vuelven no para que les sigas paliando, digo, no para que les sigas dando palo, ¿verdad? La gente no es masoquista, ¿verdad? Y entonces, pero hay algunos creyentes que sí, que les encanta el palo, ¿verdad? Les encanta la vara, les encanta que les estén dando con la vara todos los cultos y gloria a Dios, me están dando aquí, me están dando varón y gloria a Dios porque me están dando, aquí aguanto. No, 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 no. No, también Es, necesitas pomadas, sí, necesitas un es poco de que pomada. Dime. ellos dicen que es bueno que los quebrante el Señor, pero pues no es así como quebrante el Señor. Sí, Hay unas explicaciones muy interesantes de que es ser quebrantado y no es nada bueno. sí, 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 en algún momento vamos a ver eso. Y la gente es, sí, sí, aquí estoy y quieren que les den palo todos los domingos. Y el hombre dice, bueno, mira, la gente les di palo el domingo pasado y vienen por más palo. Bueno, hay que seguirles dando. No, 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 no. Por eso es el Espíritu Santo, hermanos. Sí, ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros, operando poderosamente para sanar, para restaurar, para reconciliar, ¿sí? Entonces, no quiere decir que tenemos que estarle dando a la gente todo el tiempo. No, no, no. Hay algo para cada momento de la vida de las personas. Y yo creo que estas enseñanzas nos van a ayudar muchísimo a poder ubicarnos. Posiblemente veamos algunas cosas. Vamos a ver, que yo creo definitivamente que necesitamos, ¿sí? Que vamos a necesitar. um, y de verdad, esto lo he tenido que aprender. A veces he tenido que ser rudo. Y no quisiera uno ser rudo con algunas personas, pero a veces el comportamiento es necesita ese jalón de orejas a algunas personas, ¿verdad? Y a veces hay que darlo, pero eso no quiere decir que todo el tiempo hay que estar jalando las orejas a toda la gente, ¿verdad? Sino recuerden que son ovejas del Señor y a nosotros nos han entregado ovejas del Señor en nuestras manos para cuidar de ellas, para apacentarlas. Y a veces hay que, bueno, las llevamos a las aguas mansas para que tomen buena agua, las llevamos a pastos verdes para que se alimenten y a veces hay que usar la vara, ¿sí? Pero lo que me encanta es cómo Jesús usaba, cómo decía David del buen pastor, que cómo usaba la vara de él. Y la vara no era para dar golpes o guamazos, como decimos ahora aquí, ¿verdad? La vara, ajá, tu callado infunden aliento. Poderoso. O sea, ese toque de la vara es para, hey, aquí estoy contigo. Poderoso. Ese toque de la vara es para, hey, es por aquí. Ese es el camino. No es para arriarte, no es para darte sí, para dejarte heridas ahí, sino es para consolarte, es para darte ánimo, ¿sí? Sí, es para alentarte a seguir por el camino. Ya cuando no quieres caminar por ahí, ya estoy cansado, Señor, entonces viene la vara del Señor y es, hey, aquí estoy, sigue, yo estoy aquí con ustedes, vamos, vamos, ¿sí? Poderoso, poderoso. Así que bendiciones a todos mis amados hermanos. Nos vemos el próximo jueves, ¿les parece? A seguir edificándonos Sí, muchísimo más señor. con todas estas cosas, estas verdades poderosas y esta vara, ¿sí? Y Ujú. callado del Señor alentándonos a seguir predicando el Evangelio, a seguir anunciando las buenas nuevas, a seguir sanando a los enfermos. Algo Ujú. que van a escucharnos decir siempre es, y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos. ¿Sí? Es cosas maravillosas. Y esas son de las cosas que Dios de verdad quiere que nosotros tengamos. Él está con nosotros y nos ha dado el Espíritu Santo para justamente eso. ¿Sí?
para que con denuedo prediquemos la palabra de Dios y sanemos también a los enfermos y echemos también fuera demonios cuando se aparezcan por ahí, ¿sí? Para traer libertad a los que están oprimidos por el diablo. Así que bendiciones a todos, nos vemos el próximo jueves, un abrazo grande, los amamos y nos seguimos compartiendo estas buenas noticias del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio del Reino poderoso. Bendiciones a todos. Hey, y a propósito, ahora que veo a la pastora Murillo ahí de allá de Panamá, hey, oremos por ellos, ¿sí? Estemos orando por ellos. Están iniciando una obra allá en un lugar que se llama Arraiján, Bacamonte en Arraiján, así que estemos orando por ellos. Siempre pusimos una carpa ahí para que ellos tuvieran un espacio más grande donde albergar a las personas ahí. Así que estemos orando por ella y su esposo Luis. Así que vamos a orar. Y su hijo también, que están ahí en esa obra maravillosa. Nos atendieron preciosamente, ¿sí? Nos dieron una buena sopa, buenísima. En medio de ese calor en Panamá, pero bueno, era una buena sopa. Yo creo que nos ayuda, me ayudó muchísimo a levantar y a tener fuerzas después de esa trabajada que nos dimos ahí, pero oremos por ellos dos, ellos tres, es una familia, y a los demás hermanos también que están conectados con ellos, que están predicando el evangelio, a un lugar donde están llevando a muchos hermanos allá panameños que están viniendo de la ciudad, los están atrayendo a un lugar, a este lugar acá, y hay muy pocas iglesias, y a veces las iglesias que hay también por ahí están necesitados de la predicación del evangelio, de conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo también. Así que oramos por ellos, que sean fortalecidos, que sean llenos de esa gracia del Señor y llenos del favor del Señor cuando ellos abran sus bocas también y cuando extiendan la mano para orar por los enfermos, que se manifiesten, mire, sanidades y prodigios y milagros y grandes obras ahí en medio de la predicación del evangelio. Cuando ellos abran sus bocas, que el Señor extienda esa mano poderosa para sanar, liberar, para bendecir a la gente ahí, sí, que haya provisión siempre, sí, que haya provisión siempre también para alimentar a los necesitados, a los que no tienen que comer también, sí, a los que necesitan vestido, a los que necesitan ropa, sí, así que el Señor esté siempre trayendo de sus hijos para proveer para todas esas necesidades que ellos tengan allá y para ellos también como familia, que el Señor también supla para ellos todo lo que ellos necesiten, ¿sí? Para caminar como decís vos, Jorge, caminar con aplomados, con orgullo, que llevamos el evangelio, que somos embajadores del reino de Dios. Poderoso, poderoso. Amén. En el nombre de Jesús, que así sea hecho. Un abrazo grande a todos. Nos vemos. Cuídense mucho y sigan disfrutando esta aventura maravillosa de ser nuevas creaciones, una creación nueva, llena del poder y del Espíritu Santo de Dios. Un abrazo, bendiciones a todos. Nos vemos el próximo jueves. Chao.